Puedes estar teniendo resistencia a la insulina sin siquiera darte cuenta, pero tu cuerpo te está dando señales que quizá no estás captando. Y esto es muy importante porque estas señales nos pueden llevar a un diagnóstico temprano y a un control mucho mejor de esta enfermedad que a todos puede afectar. El día de hoy les voy a dar los síntomas silenciosos o los síntomas invisibles que nos puede estar dando la resistencia a la insulina para que más adelante ustedes evaluándolo puedan tomar un diagnóstico temprano y tomar cartas al asunto. Primero que nada les voy a explicar qué es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una patología, es una enfermedad donde las células del cuerpo que deberían estar recibiendo la insulina para meterla después en las células no lo están haciendo de una manera adecuada. Entonces, para compensar esto, el páncreas lo que hace es producir un montón de insulina para compensar que no se está captando, porque el páncreas cree que la insulina, el problema está en la insulina, cuando realmente el problema está en las células y en los receptores que captan la insulina. Y toda esta hiperinsulinemia, o sea, esta subida de la insulina, es lo que nos va a causar una alteración en el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, de los carbohidratos, de las proteínas, y nos va a causar un montón de problemas sistémicos. El primer síntoma invisible que tenemos para la resistencia a la insulina es el hambre constante. No quiere decir que porque tenga hambre entonces voy a tener una resistencia a la insulina, sino que simplemente lo que hace la insulina es que envía una señal al hipotálamo acá en el cerebro que dice hay que comer, es la señal que nos muestra que tenemos que comer, ¿sí? Pero si nosotros tenemos la insulina completamente disparada y no la controlamos, obviamente esta señal va a vivir constante y todo el tiempo vamos a tener hambre. ¿Y qué es lo que va a causar esto? Que comamos cuando realmente el cuerpo no está necesitando comida. Y ese es el principal problema de la resistencia a la insulina, porque la gente sube un montón de peso, pero simplemente porque siempre tiene hambre y no está bien regulado su sistema hormonal. Además, por si fuera poco, el cerebro también empieza a generar una resistencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando comemos el cerebro ya deja de darnos esa señal de saciedad y además de que mantenemos con hambre tampoco nos llenamos fácil y eso simplemente es un indicio para empezar a tener obesidad. Entonces esto es un problema que aqueja a muchas personas pero muchas no se dan cuenta. Ahora vamos con el segundo síntoma de la resistencia a la insulina, que es principalmente el cansancio después de comer. Se supone que nosotros deberíamos comer y después de comer sentirnos en un pico de energía. ¿Por qué razón? Pues porque al comer lo que hace la insulina es meter toda esa comida, toda esa energía de la comida dentro de las células y estas nos empiezan a producir un montón de energía. Pero ¿qué es lo que pasa? Si las células no captan bien esa insulina, entonces no va a entrar muy bien la comida y no nos vamos a sentir enérgicos, sino que nos vamos a sentir cansados, con sueño y con un montón de cosas más. Entonces eso puede ser una señal que muy pocos se dan cuenta, pero realmente puede ser demasiado buena para el diagnóstico de una resistencia a la insulina. Ahora, como tercera señal invisible que muchos conozcan quizá es la grasa abdominal persistente. Es decir, tener grasa en el abdomen. Y claro, obviamente eso es normal, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos una resistencia a la insulina es una hormona que se encarga de crear tejido adiposo, porque ella se encarga de meter la energía a las células y simplemente las células, para guardarla en caso de que sobre, la van a convertir en grasa para que cuando la necesiten la tengan convertida en grasa y la puedan usar cuando sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos mucha insulina se va a hacer que se produzca más tejido adiposo, ¿sí? Va a hacer que crezca exponencialmente porque siempre va a vivir la insulina y cada cosa que se encuentre va a tratar, ya que no es tan fácil de que entre, sino que va a tratar de entrar a las células y se va a formar más tejido adiposo. ¿Y qué es lo que pasa? Este tejido adiposo, o sea, esta grasa nos genera también un montón de hormonas y un montón de citoquinas que van a empeorar aún más la resistencia a la insulina. Entonces simplemente esto se vuelve un círculo vicioso donde la insulina me favorece al tejido adiposo y el tejido adiposo me favorece a la insulina y cada vez aumentando. Entonces esto puede ser muy peligroso y es algo que cualquiera podría notar. Ahora vamos con el cuarto tip y el cuarto síntoma. Y es algo tan básico como el antojo de azúcar. Y yo sé que a mucha gente le encanta el azúcar, sé que el azúcar, pues a pesar de que no es algo tan saludable, es algo que se puede consumir de vez en cuando, pero es que las personas con resistencia a la insulina no pueden parar de pensar en el azúcar, ¿sí? Todo el tiempo, en vez de pensar en un almuerzo con carne, con arroz, siempre piensan en algo dulce, en que siempre algo tenga dulce, siempre algo sea un postre, y ese es el problema, que esto nos va a llevar simplemente otra vez al círculo vicioso, donde además de que le meto azúcares para empeorar la resistencia a la insulina,
pues el cuerpo se nos va a desregular completamente y va a seguir aumentándose esa resistencia a la insulina hasta que ya se vuelva algo patológico. Ahora vamos con el quinto síntoma silencioso, y es algo muy importante. En la resistencia a la insulina lo que ocurre es que la insulina, los picos de insulina tan altos, me van a activar unos receptores que me activan las células de la piel, ¿sí? Esto normalmente no pasa nada, normalmente es muy bien regulado, pero en las personas con resistencia a la insulina, ya que tienen mucha insulina en sangre, van a activar estas células y se nos va a empezar a oscurecer la piel porque se producen más melanocitos, que son los que le dan color a la piel. ¿Y dónde vamos a empezar a notar estos síntomas, estos oscurecimientos en la piel? Principalmente ocurren en la nuca, por acá, o en las axilas, o incluso en las ingles. Y no son oscurecimientos de piel como por ejemplo, no, que simplemente como el vitiligo, que son manchas completamente diferentes a la piel, sino que son oscurecimientos como si nos hubiéramos bronceado, ¿sí? Cuando realmente no ha pasado nada y son específicamente en esas zonas. Entonces eso puede ser un síntoma muy definitorio de una resistencia a la insulina con el que podrían mandarse a revisar. Y como sexto y último síntoma invisible tenemos la niebla mental. La niebla mental es algo preocupante. ¿Por qué razón? Porque el cerebro siempre necesita la glucosa y si no la puede recibir bien, ¿qué es lo que va a pasar? No nos vamos a poder concentrar, no vamos a poder pensar bien, pero esto normalmente la gente lo toma muy desapercibido por el hecho de que dicen, no, de pronto es porque estoy estresado, porque tengo mucho trabajo, porque no he dormido bien, y puede ser por esas razones, claro está, pero lo pueden ir relacionando con estos otros síntomas que les he dicho para que lo vayan relacionando y puedan de pronto llegar a un diagnóstico de una resistencia a la insulina. Todos estos síntomas tienen algo en común y es que todos tienen que ver con un problema en la insulina. La insulina no está permitiendo bien que entre el azúcar a las células y no se está procesando bien. Todo esto simplemente es un sistema de retroalimentación positiva que cada vez empeora más. Y recuerden que el problema más grave de la resistencia a la insulina es que es silenciosa. La podemos tener durante años y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces podemos ir evaluándonos para que cuando nos demos cuenta el diagnóstico no sea tan tarde y podamos tomar cartas al asunto. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like y nos vemos en la próxima.